Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es la clase de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión hablaremos de la evolución de una micela en ámbitos de concentración más elevados y cómo se organiza entonces un tensoactivo para minimizar el contacto con la región en que no es favorable su contacto. Y también vamos a explorar efectos macroscópicos de estos agregados o estructuras micelares. Bien, recordamos que los tensoactivos son este tipo de moléculas que tienen un carácter anfifilo, es decir, presentan amores a dos tipos de interacción, hidrofílica e hidrofóbica. Hidrofóbica típicamente es la región de esta molécula que tiene una cadena hidrocarbonada o grupos aromáticos o también cadenas ramificadas de CH2, mientras que la cabeza o la parte hidrofílica puede ser algún grupo sulfato, algún grupo imidazolio, piridinio, y dependiendo de esa estructura de esa cabeza podemos clasificarlos como no iónicos, como los de tipo polimérico que vimos, donde tenemos bloques de unidades de óxido de propileno y óxido de etileno, aniónicos como el lauril sulfato de sodio, catiónicos como las sales de amonio, las sales cuaternarias de amonio, o los sweeter ionics que tienen ambas porciones iónicas con actividad superficial, como la lecitina o el que llamamos tensoactivo pulmonar. Bien, aquí por ejemplo el nonilfenol etoxilado nos da ejemplo de la estructura de un tensoactivo no iónico con marcadamente la porción hidrocarbonada, de acuerdo, y la porción que es afín al agua. Bien, dependiendo de esta N, es el grado de etoxilación, y ese grado de etoxilación nos crea una distribución de masas molares en una muestra de nonilfenol etoxilado, y también en cualquier tensoactivo etoxilado podemos tener un grado de etoxilación tal que nos crea una distribución de pesos moleculares. Bien, también podemos etoxilar aceites o alcoholes, en este caso un aceite de ricino etoxilado, donde este 40 nos indica el número de el grado de etoxilación, 40 moles de óxido de etileno para este aceite de ricino. También vimos el ejemplo de un tensoactivo que es un polímero. Bueno, se le llama polímero o copolímero en bloque, donde también tenemos un arreglo no iónico y aprovechamos un núcleo de etilendiamina para crear esta estructura donde tenemos una estructura más hidrofóbica. Esta parte es el óxido de propileno, el cual está repetido en un bloque de 17 unidades. Y después tenemos una unidad de óxido de etileno en un bloque de 15 unidades. ¿Okay? Y así en cada uno de estos ramas que rodean a la etilendiamina. También tenemos, en el caso de los tensoactivos catiónicos, el cloruro de benzalconio, que se usa como desinfectante, agente antimicótico, antibacteriano, ¿okay? Y que es tóxico al respirarlo. La cadena hidrocarbonada está de este lado, en este cloruro de benzalconio. Vean que esta N representa
qué tan larga es esa cadena. Podemos tener distintas sales dependiendo de las sustituyentes en estos 4 ramas del nitrógeno, ¿ok? Creando generaciones de las sales de amina cuaternaria. Una primera generación, como es esta. Una segunda generación tiene, por ejemplo, 2 sustituyentes largos. Y así las terceras, cuartas y quintas generaciones son combinaciones de la primera y segunda generación. También vimos el tensoactivo catiónico, un cloruro de acetilpiridinio, el cual tiene aquí en la parte hidrofílica el anillo de piridinio con una cadena larga de CH2, ¿de acuerdo? Me parece que son 18 o 16. Bien, allí los cuentan ustedes. Después, en otro ejemplo de tensoactivo catiónico, es el BTMS, donde este tensoactivo tiene un anión metosulfato del lado derecho y del lado izquierdo tiene el grupo amino rodeado con 3 metilos y una cadena larga de 22 CH2. Bien, esta familia de metosulfatos de ventrimonio se clasifican por grados. Por ejemplo, está el BTMS 25, el BTMS 50, lo que quiere decir que está en una mezcla con alcohol cetearílico o alcohol cetílico también llamado, ¿no? Esto sería una mezcla de lo que ustedes comprarían. Un BTMS 25 está en una mezcla en cierta proporción con alcohol cetearílico, o también puede estar en una proporción en BTMS 50. ¿Ok? Bien, el alcohol cetílico, recuerden, es una cadena de 18 o 16 carbonos, el cual también presenta actividad superficial y también es a su vez un tensoactivo, en ese caso un tensoactivo no iónico. Se hace en mezclas porque el alcohol cetílico provee de dureza a la formulación que ustedes ocupen con este BTMS. ¿Okay? Esa mezcla tiene un olor característico. Ustedes lo relacionarían con un olor a pescado. Ese alcohol cetílico en mezcla con el metosulfato de ventrimonio. Así que si ustedes utilizan esta mezcla, BTMS con alcohol cetílico, en su formulación necesariamente van a tener que usar un aromatizante o un aroma, una fragancia o algún aceite esencial, porque si no va a oler a pescado. ¿Okay? Bien. En los Profe, anfotéricos, sí, dijo que eso le daba como dureza. sí, el alcohol cetílico en las formulaciones. Ah, pero solo el alcohol. Sí, el alcohol se usa cuando necesitamos modificar la dureza de nuestro producto final, si es un producto sólido, por ejemplo. Ok, ok. Va que va. Bien. Ahora, en tensoactivos anfotéricos, que tanto el anión como el catión provocan caídas de tensión superficial, tenemos betaína, amidobetaína, imidazolina. Recuerden que un anillo de imidazolio es un anillo de 5 miembros, donde uno de los puntos de ese anillo de 5 es un nitrógeno. ¿Okay? Y acá abajo tenemos una lecitina, que les repito, esta parte que tiene el fósforo y el nitrógeno. Okay, y también el
vean que aquí hay un glicerol, una molécula de glicerol que perdió los H's. Ok, este es un núcleo de glicerol. De acuerdo. Y esta es una familia de tensoactivos que pueden ser sintetizados en el cuerpo y que cumplen la función de permitir a los alvéolos tener una diferencia de presión tal que se puede expandir el alvéolo y permitir el proceso de respiración. Bien, hoy traigo otro ejemplo de este tensoactivo. Bueno, después, este es otro tipo de tensoactivo, un tensoactivo no iónico más moderno, que usa un núcleo de acetileno en el centro y se expande hacia los lados con unas ramificaciones, obviamente hidrocarbonadas, hidrofóbicas, y la parte hidrofílica la provee esto que es un glicol, ¿de acuerdo? Dos grupos OHs. Ok. Ahora veíamos que en los experimentos, cuando determinamos la tensión superficial de una disolución acuosa de tensoactivo, observamos esta clase de comportamiento. Es un aumento drástico de presión de superficie, es decir, está cayendo mucho la tensión superficial y llega a un valor límite, a un valor máximo, esta presión, donde ya no está cambiando. ¿Ok? Vean, esta presión máxima a la que llega el tensoactivo, la podemos obtener simplemente con el promedio de los datos que tengamos. Es decir, podemos tener 3, 4, 5 datos donde la presión de superficie ya no está cambiando y con el promedio de esos datos obtenemos la presión máxima. ¿Ok? Otro parámetro importante para los tensoactivos es, vean, esta presión de 20, la cual se alcanza a cierta concentración, ¿de acuerdo? Allí definiríamos la presión de pi20, que es un parámetro presente en catálogos y caracterizaciones de tensoactivos. ¿Ok? Es como para darnos una idea de qué tan eficiente, en un dato muy rápido, qué tan eficiente es un tensoactivo. ¿Ok? Entonces, si el pi20, por ejemplo, aquí está en orden de 1 por 10 a la menos 7, para este caso, que es un nonilfenol, me parece, lo pueden comparar, por ejemplo, con un tensoactivo que dé un pi20 de 1 por 10 a la menos 5. Ok, así que en ese caso preferiríamos el que tenga un pi20 con una concentración menor. Ok, así necesitaríamos menos material para reducir la tensión superficial en 20 unidades o llegar a una pi de igual a 20. ¿Okay? Así que entre menor sea este valor, se va a preferir o se da a entender que el tensoactivo requiere menos material para llegar a esa presión de 20 unidades. Bien, ahora esta representación pi contra x, que ya conocemos, vean que podemos intentar acoplar un Langmuir, un modelo de Langmuir, pero solamente hasta antes de la presión máxima. ¿Okay? Después de la presión máxima, ya no tomamos en cuenta el modelo de Langmuir. ¿Okay? Es como lo que hacíamos con los solutos que empezaban a presentar interacciones en la superficie y hasta ese momento ocupábamos el modelo de Langmuir. En este caso, en los tensoactivos, ocupamos Langmuir o podríamos intentarlo hasta la pi máxima. Después, estos datos ya no los toma en cuenta, es decir, un modelo de Langmuir que esté ajustando estos datos no tiene manera de ir hacia abajo.
¿ok? Va a continuar hacia arriba siempre, ¿ok? Pero antes de ellos, por ejemplo, toda esta región puede ser caracterizada por un Langmuir, ¿ok? Bien. Aquí veíamos que en esa presión máxima, esta que dibujábamos en la diapositiva anterior, ahora en esta representación pi contra el logaritmo natural de x, la pi máxima sigue siendo estos datos donde ya la presión se mantiene, ¿ok? ¿Y de dónde veníamos? Veníamos de un régimen diluido, donde esta pendiente de los datos va aumentando cada vez más, es decir, por ejemplo, la pendiente de la línea A es más pequeña que la pendiente de esta línea B, más pequeña a su vez que esta línea C, y por último la línea D es quien tiene la máxima pendiente, como habíamos visto en los casos de líquidos ordinarios, ¿ok? Esa pendiente es máxima. La intersección de estas dos líneas, la línea E, que es la línea de los valores máximos, aquí la extendí un poco, pero es el promedio de estos valores de pi. En la intersección con la pendiente máxima, allí encontramos el valor de la X de CMC, el valor de la concentración micelar crítica, que es donde decididamente los monómeros del tensoactivo ya no encuentran lugar en la superficie y se organizan ahora como estos agregados. Estos agregados permiten que el material se mantenga en solución, no por, a diferencia de otros materiales como el butanol, que segrega, ¿no? En dos fases. En este caso, el material va a seguir en una sola fase, solamente que vamos a tener organizaciones nanométricas donde el material sigue en estado solubilizado. Bien. Este es otro ejemplo de un surfinol. En este caso es un catálogo donde nos están comparando el surfinol que nos quieren vender para alguna función de detergencia. Por ejemplo, lo comparan con el dodecil sulfato de sodio. ¿Okay? Y nos dicen, nos dicen en el catálogo que su tensoactivo disminuye más, en mayor medida, comparado con el dodecil sulfato de sodio. ¿Okay? Bien, ahora las micelas, en este caso, en esta gráfica, es en este punto, vean donde ya se mantiene estable la lectura de tensión superficial, en este caso, es allí donde tendríamos la CMC, en este caso, 10 milimolar, ¿ok? Para este tensoactivo, surfinol, la concentración micelar crítica a esta temperatura, 20 grados Celsius, es de 10 milimolar, ¿ok? La concentración micelar crítica depende de la temperatura, ¿ok? Así como la tensión superficial depende de la temperatura, claramente esta concentración va a depender también de la temperatura. Y eso lo veremos en algunos diagramas más adelante. Por ahora vamos a enfocarnos en las estructuras micelares. Estos agregados nanométricos en los que se agrupan los monómeros de tensoactivo y forman esta clase de soluciones, ¿no? Esta clase de agregados, estructuras, ¿ok? Donde, dependiendo del exterior, es decir, de este lado izquierdo, tenemos un exterior acuoso, con lo que la cabeza hidrofílica se alinea hacia el exterior y las colas hidrofóbicas
se alinean hacia el interior. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podría vivir una molécula pequeña que sea altamente hidrofóbica. ¿Ok? Aquí no le molestaría vivir a una molécula hidrofóbica. ¿Ok? De este lado derecho tenemos una micela también, pero con un corte, ¿no? Aquí nos dan la escala, un nanómetro. Vean que la escala de este grupo, de esta micela, depende de la longitud de las colas hidrofóbicas. ¿Ok? Y también necesitamos conocer, o es posible conocer, cuántos monómeros forman la micela. ¿Ok? Ese número se llama número de agregación y nos indica cuántas unidades de tensoactivo están en cada micela. ¿De acuerdo? Se puede hacer por varios métodos teóricos, modelos teóricos o por fluorescencia, etc. Más adelante lo vamos a tener más claro. Por ahora nos quedamos que estas son las primeras micelas, ¿no? Son esferas. Ahora, estas esferas pueden evolucionar en distintos caminos, de acuerdo a qué, al exterior y a la configuración de los tensoactivos. Así que vamos a ver un ejemplo. Vean. Esto es una vesícula. Profe, Sí. entonces, o sea, la razón por la cual se forman las micelas es que, pues básicamente en la interfase ya no les queda como suficiente espacio para seguirse acumulando y se empiezan a hacer así como esféricas. Así es. Ok, ok. ¿Ok? Porque el tensoactivo, aunque sea una unidad o 40 unidades de tensoactivo flotando en el agua, presentan efecto hidrofóbico. ¿De acuerdo? Así que Sí, la tendencia de este soluto es ir a la superficie para claro. minimizar el contacto con el medio, que en este caso es agua. Ujú. Entonces, cuando ya no encuentran cómo evitar ese contacto, el camino más favorable energéticamente es agruparse para minimizar ese contacto, ahora en el seno de la disolución. Ujú. ¿Ok? Ok. Bien. Vean, aquí tenemos un arreglo, una estructura micelar más compleja. Esto es una vesícula unilaminar. ¿Ok? Aquí, en este caso, estos círculos negros son la cabeza de unidades de tensoactivo. ¿Ok? Están alineadas. Todas esas cabezas están alineadas y crean un núcleo. Este núcleo en el cual pueden englobar una fase acuosa. ¿Ok? Aquí pueden atrapar algún material en disolución acuosa. Después siguen las cabezas. Después de las cabezas siguen las colas. Y podemos llegar a un arreglo donde esas colas interactúan con otra unidad de tensoactivo que a su vez tiene un exterior hidrofílico. ¿Ok? Y entonces esto forma una lámina. Una lámina que está formada por estas dos regiones, las cabezas en estas dos secciones y las cadenas hidrocarbonadas en medio. ¿Ok? Esto es una vesícula. ¿Ok? Aquí ya en este lado derecho podemos manipular el sistema de tal forma que ya tenemos varias capas, varias láminas formadas por cabeza-cola, cola-cabeza y así hasta formar unas vesículas mucho más grandes, vesículas multilaminares. ¿Ok? Aquí el interior, vean hasta dónde está protegido la fase acuosa. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora otra evolución posible de las micelas.
Vean, esto es lo que teníamos al inicio, esferas. Cuando ya se satura la superficie, comienzan a crearse estos agregados esféricos, donde tenemos cierto número de unidades de tensoactivo. Vean que dependiendo de la longitud de esta cadena, es que podemos tener esferas más pequeñas o más grandes. ¿Ok? Y allí tendríamos cierto número de agregación. Ahora, si aumentamos la concentración, si seguimos concentrando al tensoactivo en agua, por ejemplo, ya la esfera le va a ser insuficiente para agregarse. Así que va a elegir un camino energéticamente favorable, es alargar esa esfera y formar cilindros. Vean que el número de agregación ahora es mucho más grande. ¿Okay? Aquí en la siguiente diapositiva lo vemos en 3 dimensiones. Partimos de una micela esférica, donde se acomodan los tensoactivos, los monómeros de tensoactivo, y conforme aumenta la concentración, también va aumentando y formando este cilindro, una micela cilíndrica. ¿Okay? Eso ya es cuando aumentamos la concentración del tensoactivo. Bien, podemos formar entonces vesículas, monocapas, vesículas multilaminares, podemos formar cilindros o podemos formar bicapas, ¿ok? Vean, este es un fosfolípido, dipalmotoil fosfatidilcolina. ¿Recuerdan en la estructura de la lecitina que veíamos, que les hice énfasis en el fósforo y en el nitrógeno? Esa es la parte de fosfatidilcolina. Y las cadenas, este dipalmotoil quiere decir que tienen 2 cadenas de 18 carbonos. ¿Okay? Este es un tensoactivo pulmonar. Es de la clase que se encuentran en los pulmones y que podemos sintetizar en el cuerpo. Bien, esto es una imagen de una simulación molecular donde se crea un sistema en una concentración elevada del fosfolípido y en concentración en disolución acuosa. Así que espontáneamente el fosfolípido puede crear un ambiente acuoso en medio de 2 láminas de tensoactivo. ¿Ok? Bien, esta clase de estructuras, ven un interior protegido acuoso y vean que crea una región hidrofóbica en el exterior. Aquí están las 2 cadenas de dipalmotoil protegiendo al interior acuoso. Bien, esta clase de estructuras nos recuerdan a las paredes celulares, donde tenemos un interior acuoso, donde se está protegiendo el material genético o las mitocondrias, y tenemos una pared celular que protege al interior. ¿De acuerdo? Así que este juego de interacción hidrofílica, hidrofóbica, es decir, el efecto hidrofóbico, nos puede ayudar a entender cómo se forman las paredes celulares. ¿Ok? Profe, ¿este tiene algún nombre? ¿Este qué? O sea, el acomodo del tensoactivo. Es un acomodo laminar. Ok. Ok, aquí tenemos un interior protegido por 2 láminas del tensoactivo. Uh-huh. Ok, bueno, vamos entonces a aumentar más la concentración. Vean aquí, ya de nuestro cilindro que formamos, ahora tenemos arreglos donde tenemos varios cilindros. Y entonces ya podemos empezar a formar una especie de edificios micelares donde tenemos estas barras de
tensoactivo en arreglos, por ejemplo, hexagonales. ¿Ok? Y de este lado vemos lo que es una lámina. ¿Ok? Las colas en este lado, en el interior, y el exterior hidrofílico con las cabezas. ¿Ok? Es decir, ya los cilindros que formamos ya pueden formar estructuras aún más grandes. ¿Y qué creen? Podemos aún más aumentar la concentración. ¿Ok? Mientras haya presupuesto, podemos echar más tensoactivo aquí. Así que vean, esos arreglos hexagonales evolucionan a esta clase de estructuras que son, se le llama cúbica bicontinua. Vean cómo podemos formar un cubo, un arreglo tridimensional. Ok. Con esta clase de arreglos. Vean cómo ya son estructuras muy grandes. Ok. También se pueden hacer esos cilindros que veíamos, pueden tener ramificaciones y formar micelas ramificadas. Bien, aquí de este lado izquierdo tenemos arreglos hexagonales, los cilindros acomodados. Y vean cómo aquí hay un pequeño tensoactivo y ya forma parte de una estructura muy grande. De este lado tenemos varias capas, una multicapa con arreglos laminares. ¿Ok? Bien, pero esto no nos lo imaginamos, no es de nuestra mente enferma, sino que pues lo podemos detectar. ¿Y cómo se detecta? Hay varias formas. Por ejemplo, una disolución de tensoactivo va a presentar cambios macroscópicos conforme accedamos a estos arreglos. Vean, pasamos de una disolución muy sencilla, donde tenemos solo una fase, y en la CMC no hay mayor cambio macroscópico. Tenemos que hacer algunas pruebas para detectar que allí hay una micela que va engordándose conforme aumenta la concentración y va formando estos edificios. ¿Ok? Así que la disolución que tenemos va a o puede aumentar de viscosidad. Birrefringencia significa que una muestra de esta disolución va a tener dos índices de refracción dependiendo del ángulo con que hagamos la determinación. Una forma sencilla es con un cristal polarizado. Hacemos pasar un haz de luz entre la muestra y el cristal polarizado y vamos a ver la muestra de un color. Pero si giramos, si rotamos el cristal polarizado, la muestra va a tener otra apariencia. Es decir, tiene dos índices de refracción dependiendo del ángulo con que entre el haz de luz. Podemos detectarlos por microscopía de fluorescencia. Esto es, dopamos a una molécula con algún compuesto fluorescente y en el microscopio nos va a dar un resultado de fluorescencia. Bien, aquí tenemos de este lado derecho un microscopio polarizante. Y vean estos arreglos que están brillando son las capas laminares. ¿Ok? Estas son las lamelas, también se les llama lamelas o fase laminar. ¿Ok? Fase laminar es esto que está brillando. Vean cómo sí nos recuerda a las estructuras que veíamos, ¿no? Vean cómo hay una parte brilla en naranja, otra parte brilla en azul, porque nos dice que hay distintos arreglos en esta muestra. ¿Esa es la microscopía de fluorescencia?
Microscopía polarizante. Ah, ok. Bien, esta es la bonita porque está a color, pero también tenemos en blanco y negro. Bien, estos son distintos tensoactivos. TERIC o el tritón o el C1223 que se llama BRIG. Vean aquí, vamos a ir viendo qué significa. Esta L alfa, aquí hay una L y abajo hay una alfa. Significa que estamos en una región que llaman de cristales líquidos o cristales laminares. ¿Okay? Aquí son las mismas láminas que veíamos en la diapositiva anterior. Es esta L alfa. ¿Okay? Y en la misma muestra hay regiones donde tenemos un líquido 1, es decir, una disolución con cierta concentración de tensoactivo, y también tenemos un líquido 2, que es una disolución también de tensoactivo. En líquido 1 y líquido 2, puede ser que tengamos micelas aquí flotando, que en esta técnica no se aprecian. Por ejemplo, y en este caso puede ser que el líquido 1 sea rico en agua, es decir, una región acuosa, y puede ser que el líquido 2 sea oleosa, ¿ok? Es decir, que sea mayoritariamente un material hidrofóbico y haya tensoactivo también disuelto. ¿Okay? En ese caso, en el líquido 2 vamos a tener el fenómeno de la micelización inversa. ¿Ok? Allí, si esta parte es aceite, una micela va a estar formada también por tensoactivo, pero como el medio es no polar, entonces la micela se arregla de manera que las cabezas hidrofílicas apunten hacia el núcleo y las colas hidrofóbicas apunten hacia el exterior, que es no polar. ¿Okay? Allí podríamos tener micelas inversas, dependiendo del medio en el que esté inmerso el tensoactivo. ¿Okay? Vean aquí en este TERIC G12A6, tenemos también líquido 1, que puede ser una disolución micelar. Aquí dice H1, lo que quiere decir que este arreglo, esta región, es un arreglo hexagonal de cilindros de micelas extendidas. ¿Okay? Y L alfa es también una región laminar. Profesor, ¿cómo determinan eso? O sea, nada más viéndolo pueden ver si es un arreglo hexagonal o laminar. No, esto se complementa con otros estudios para saber exactamente qué está sucediendo. Lo que estamos viendo es que se distinguen, ¿no?, las regiones, y conforme, por ejemplo, si ellos hacen un experimento con la concentración que está aquí, podrían decir que aumentó mucho la viscosidad, por ejemplo, lo que no observarían en esta región. ¿Ok? Si en esta región observan, hacen un experimento de índice de refracción, nos pueden indicar que hay dos índices de refracción, con lo cual complementamos, vamos complementando lo que nos da esta microscopía. ¿Okay? No es solo nada más de estarlo viendo. Ya con experiencia, si se conoce bien el sistema, se puede indagar o se puede decir, esto forma hexágonos, ¿no? Porque ya conozco el material y ya hice pruebas extras, ¿no? Ok. Pero, bien, por ejemplo, aquí en H1 es claro que se alcanza a ver distintos arreglos, ¿no? Hay como dos índices de refracción, una parte que absorbe en blanco y una parte que absorbe en negro.
Ok, aquí ya podríamos decir, entonces tenemos dos índices de refracción. Ok. Ok. Bien, esta B1, que es distinta de H1 y de L alfa o de L2, nos indica que aquí detectan una zona que al parecer está formando cristales líquidos. ¿Ok? Esos cristales líquidos dependen de la concentración y evidencia de su presencia es el aumento de viscosidad y la presencia de dos índices de refracción. ¿Ok? Este tipo de cristales líquidos definitivamente en el experimento vemos que se forma una especie de gel. ¿Ok? Pasamos de una disolución acuosa, pero si empiezan a aparecer cristales líquidos, esa región o ese sistema va a empezar a parecer un gel. ¿Ok? Va a aumentar entonces mucho la viscosidad. ¿Ok? Entonces estos tipos de cristales líquidos son distintos a los que tenemos en, por ejemplo, nuestras pantallas de LCD. Los cristales líquidos de las pantallas de LCD son cristales líquidos dependientes de la temperatura. Y estos cristales líquidos son liotrópicos, es decir, dependen de la composición. Ok, vamos a seguir viendo ejemplos de estos cristales líquidos. Vean aquí en este último, en el Brig, tiene varios porciones. Es decir, esto es una placa de Petri a la cual le agregaron una muestra del tensoactivo a altas concentraciones y al aplastarla se crean regiones. ¿Ok? Por ejemplo, de este lado derecho tenemos Brig sólido. ¿Ok? De ese lado se acumuló Brig sólido. De este lado derecho, en L2, tenemos mayoritariamente material hidrofóbico. Y 1 nos está indicando una especie de cristales también. Y L1 nos indica la zona de material en disolución acuosa. Muy bien. Ahora, Profesor, la I son cristales, pero entonces la B son cristales líquidos. sí, la B y la I son regiones distinguibles entre sí que forman cristales líquidos. Es decir, el arreglo entre esas dos regiones es de cristales líquidos, pero tienen alguna característica que los está distinguiendo. Ok. ¿Ok? Puede Ok. ser índice de refracción distinto, viscosidad distinta, cilindros o están formando arreglos distintos, ¿no? Vale. Bien. Ahora les voy a dejar, bueno, todavía no acabamos la clase, es muy temprano, pero les voy a platicar de su tarea que les voy a dejar para este puente. Ok, así que les voy a compartir este artículo que se llama Concentración micelar crítica, es decir, la CMC, mediante la ecuación de absorción de Gibbs, ¿ok? De la maestra Miriam Novello y del profesor Jesús Gracia Fadrique. Bien, usualmente usamos este artículo para encontrar concentraciones micelares críticas a partir de datos de tensión superficial para tensoactivos. ¿Ok? Típicamente en la literatura de fisicoquímica de interfaces de coloides, la CMC se encuentra geométricamente, es decir, tiran una línea
con los valores promedio de pi máxima, tiran esa línea y después tiran esta otra línea con la pendiente que ya conocen y dicen, la intersección es la CMC, ¿no? Eso es geométricamente lo que se hace. Pero aquí la maestra Miriam y el profesor Jesús proponen una manera analítica de encontrar esa intersección, ¿de acuerdo? Y lo hacen a partir de la ecuación de absorción de Gibbs. Vean que nosotros ya hemos deducido esta expresión, la pi máxima por RT es la pendiente máxima, ¿no? Es esta pendiente, derivada de pi cuando el logaritmo natural de x con respecto al logaritmo natural de x. Pero ahora hacemos la aclaración que la x, vean que está tendiendo a la concentración micelar crítica. Es decir, aquí de este lado izquierdo estamos en régimen diluido, lejos de la CMC, y conforme se acelera o aumenta la pendiente, nos estamos acercando a la CMC. ¿Ok? Así, por eso escribimos que la X tiende a la concentración micelar crítica. Todo esto a temperatura constante. Hacen un rearreglo e integran a la ecuación 3, como hicimos ya en varios ejemplos nosotros. ¿Con qué límites? Bien, vean que obtienen o separan las variables, simplemente separan las variables y obtienen diferencial de pi en función del diferencial del logaritmo natural de x, donde queda afuera, al ser una constante, pi máxima, también, digo gamma máxima, también le llamamos gamma S. ¿Ok? Y solo queda integrar. ¿Entre qué límites? Bien, entre una presión de superficie y la presión máxima. ¿Ok? Hasta allí llega la presión superficial, hasta esta pi máxima. Ese es los límites de nuestra primera integral. La segunda integral es de x, cualquier concentración, hasta la CMC. ¿Ok? Ya aquí hacemos énfasis que la integral va a ser hasta la x de CMC. ¿Ok? Así, lo que obtenemos es una línea recta que nos describe a la presión superficial. Ven aquí resolviendo, es pi máxima menos pi, y la pasamos del otro lado y cambiamos los signos. Menos pi máxima RT, logaritmo natural de x de CMC, que es el límite superior, más gamma SRT, logaritmo natural del límite inferior. Vean, aquí tenemos nuestra variable dependiente, la presión, que es esto que estamos graficando aquí. Tenemos la pendiente, gamma SRT es la pendiente, que está aquí de este lado. Esa pendiente está multiplicando a nuestra variable independiente, que es el logaritmo natural de x. ¿Ok? Así que todo este término que nos resta asignar un significado es la ordenada al origen. ¿Ok? Le voy a poner una O.O, indicando que esto es una línea recta con pendiente gamma SRT y ordenada al origen pi máxima, que conocemos del experimento, menos gamma SRT, que es esta pendiente, por el logaritmo natural de x de CMC. Así, si ustedes quieren conocer cuál es la concentración micelar crítica, tienen que representar los datos en pi contra el logaritmo natural de x, sacar la pendiente máxima, es decir, cuando nos acercamos a la zona de saturación, ¿ok? Después sacar el promedio de las presiones máximas. Por ejemplo, aquí debe estar rondando en 40.1, 40.3, 39.9.
sacar el promedio, eso es la pi máxima. Ok, ya tenemos este parámetro, pi máxima, ya tenemos gamma máxima. Solo nos falta conocer el logaritmo natural de x de CMC. Ok. Bien. Para ello, el ajuste lineal nos va a dar un valor, ¿cierto? Este pi va a ser igual a un número, no sé, 130. Pi igual a 130 más 8 logaritmo natural de x, por ejemplo. Así que para despejar x de CMC, lo igualamos, por ejemplo, ahí a 130 igual a pi máxima menos gamma máxima RT, logaritmo natural de x de CMC. Ok, despejando, y recuerden que el inverso del logaritmo natural es la exponencial, podemos obtener la x de CMC. ¿De acuerdo? De igual forma, les voy a compartir este artículo para que vean con ejemplos cómo pueden hacer su tarea. ¿Ok? Su tarea son 2 sets de datos. El primero es nonilfenol con 9 moles de óxido de etileno, es decir, un NF9 a 298.15 Kelvin. La tensión superficial del disolvente agua es esta. Con lo que ustedes, a partir de estos datos, construyen la columna logaritmo natural de x, construyen pi, como hemos hecho, ¿okay? Y pueden graficar entonces pi contra logaritmo natural de x. Una vez que la grafican, obtienen la pendiente gamma SRT, donde sea la pendiente máxima, es decir, cerca de la x de CMC. Con los datos también pueden obtener dónde ya se estabiliza pi y con ello obtener pi máxima. ¿Ok? Así hacen una regresión lineal de los datos en la región de donde se cumple esta pendiente. ¿Ok? Voy a regresar un momento. Es decir, el ajuste lineal tiene que ser con los datos que están englobándose en el círculo. ¿Ok? Este lado izquierdo no se toma en cuenta porque la pendiente no es la misma, ¿ok? Es una pendiente más baja. Es decir, donde los datos ya cumplan con esta pendiente, es allí donde aplicamos el ajuste lineal. ¿Ok? Y ese ajuste lineal nos va a dar los parámetros que necesitamos. La pendiente, gamma SRT, y la ordenada al origen. Una vez con esos dos parámetros, podemos despejar el logaritmo natural de x de CMC y la x de CMC al sacar la exponencial de ese logaritmo. ¿Ok? Primero para el nonilfenol. Aquí está, obtienen pi máxima, gamma SRT, la ordenada al origen, de la cual obtienen el logaritmo natural de x de CMC y de x de CMC. Después vamos a usar la GMUIR, es decir, graficamos ahora pi contra x y como hicimos en los líquidos ordinarios, ajustamos con Excel los parámetros gamma SRT y beta. ¿Ok? Aquí los datos van a ser hasta antes de que se cumpla, que se estabilice la presión máxima. ¿De acuerdo? Y con ello podemos calcular beta. ¿Ok? Y vean que si yo sustituyo aquí pi máxima, esa pi máxima corresponde a x de CMC. ¿Ok? Así que para conocer mediante el GMUIR la x de CMC, en este punto tengo que ingresar la pi máxima.
¿ok? Que es un valor que se cumple tanto en este modelo como en este modelo del Lachmuir. Bien, este es 1 y el siguiente es un alcohol láurico. Es decir, una cadena de 12 carbonos, C12, y le etoxilamos 9 moles de óxido de etileno. En realidad es un éter, pero le decimos alcohol láurico etoxilado. Ok, es lo mismo. Tenemos la serie de datos. Dejen ver si son los mismos. Oh, creo que son los mismos. Bueno, cuando se los comparta, ya tendrán los datos del alcohol láurico. Ok. Y es lo mismo, hacer el ajuste. Pi máxima, gamma SRT, ordenada al origen, y calcular las MC mediante este método. Y también ajustar en la gráfica de pi contra x el modelo del Lachmuir. ¿Okay? Para calcular beta, el efecto hidrofóbico, y encontrar mediante este otro método la concentración micelar crítica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. De verdad son los mismos datos. Bueno, yo se los pongo ahorita, los que sí son. Bueno, vamos a terminar de platicar un poco de tensoactivos. Les voy a compartir algunos datos que considero pertinentes. Ok. Y bueno, la tarea es para el próximo miércoles. Ok. Ok. Bien. Como saben, las principales funciones de los tensoactivos son la función de detergencia, la función de espumación, que vamos a ver en la última parte del curso, la estabilización de emulsiones, es decir, tener una emulsión estable por más tiempo, que dos fases, una fase acuosa y una fase oleosa, sean más compatibles, y eso lo proveen los tensoactivos. Por ejemplo, aquí vemos ejemplos de formulaciones para limpiadores multipropósito o de baño. Vean que usualmente tenemos una base o una serie de tensoactivos, ¿ok? Sulfonatos de alquilbenceno, sulfonatos de alcano, alquilsulfatos, etersulfatos, poliglucósidos, los cuales están en una proporción no mayor a del 2 al 8% en peso de toda la formulación. ¿Ok? Así que todo el trabajo que se hace por parte de la molécula lo puede hacer en una proporción muy baja. ¿Ok? Un contenido mínimo de tensoactivo garantiza la función, en este caso de limpiador. Va que va. Ahora, vean, aquí en un limpiador, en este caso para baño, tiene otros compuestos como el builder. El builder también se le llama secuestrante y es para garantizar que el tensoactivo haga su trabajo y no le estorben iones como el magnesio o el calcio presentes en agua dura. ¿Ok? Por ejemplo, los citratos de sodio encapsula o interactúa con esos iones para que no afecten a la función del tensoactivo. Después tenemos los ácidos, que son para estabilizar el pH. Podemos tener un pH básico si solamente usamos a los tensoactivos, así que añadimos en cierta cantidad ácidos cítricos, ácido acético, ácido láctico, ácido tartárico, alguna amina, por ejemplo, para estabilizar el pH. Después, solventes, esto quiere decir que estamos buscando disolver grasas. Por ejemplo, si estos tensoactivos no logran disolver del todo a lo que lo estamos exponiendo, podemos agregar alcohol isopropílico, algún glicol,
como etilenglicol, ¿ok? Para terminar de dar la función, ¿no? Que en este caso sería disolver las grasas o la mugre. Y por último, el sensorial o los aditivos, que es lo que más nos fijamos muchas veces, porque escogemos cierto clase de, o cierta marca o cierto producto, por la fragancia, por los colorantes, por la apariencia, ¿no? Y por los conservadores, vean que estos 3 aditivos van en menor cantidad, ¿no? Son en menos de 1% y lo completamos con agua hasta completar el 100%. ¿Ok? Bien, también podríamos usar sales para, eso también lo vamos a ver en la segunda parte del curso, pero el uso de sal, en este caso, bueno, más en detergentes, es para modificar la viscosidad. Si ustedes compran un detergente y en tacto, en sensorial, se parece al Fabuloso, es muy probable que no lo prefieran porque piensen que está muy diluido, ¿ok? Por la viscosidad parecida al agua, ¿ok? Así que en los detergentes se añade cloruro de sodio para aumentar la viscosidad y nosotros pensemos que está muy concentrado el producto, ¿ok? Pero vean que esto está al 85% de agua. ¿Ok? Profe, ¿para qué servían los ácidos que se le añadían? Para control de pH. Okay. Ok. Profe, pero literal entonces, o sea, le ponen la sal y ya es más viscoso. Sí. Ujú. Entonces, o sea, si yo agarro agua y le echo así un chingo de Bueno, sal, no. Agua con azúcar. ¿ya? Digo, No, no, no. agua con jabón. Con tensoactivo. Exacto, Entonces sí, Ajá, se ok. pone viscoso. Se pone viscosa, exactamente. Pero bueno, yo también he notado que como que luego se separan. Bueno, una vez yo traté de hacer el experimento y se Ajá. separó. Y ya no era Claro, tampoco claro. agradable. Eso que dices de que se separó es que se cae la viscosidad y ya echaste a perder todo el lote. Ok, Ok. por ejemplo, aquí sí hago una gráfica. No sé por qué mi mouse está haciendo eso, pero bueno. Aquí, por ejemplo, voy a graficar viscosidad. Esta, ¿no? Y vamos a imaginar que estamos agregando cloruro de sodio, ¿ok? A nuestra formulación. Entonces, la viscosidad pues empieza en la del agua, pero vamos aumentando la sal y comienza a aumentar a un máximo y después, si seguimos aumentando, se cae la viscosidad. Ok. ¿Ok? Ujú. Entonces, es un balance en que hay que estar atentos, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene que ver con las cadenas del tensoactivo y cómo de un lado se apoya entre sí el tensoactivo para crear más viscosidad, pero llega un momento en que la sal ya estorba, ya es tanta que se cae. Y también tiene que ver con la solubilidad. ¿Okay? La sal es un compuesto que llamamos hidrótropo, que está compitiendo con el tensoactivo por la solubilidad en el agua. Así que cuando pasa de este punto, quiere decir que ya la solubilidad de la sal es tal que le está estorbando al tensoactivo. Entonces se desestabiliza y fue lo que observaste, Sí. que pues Dije, no puede ser. se separó, ¿ok? Ya el Ay, tensoactivo ya no pudo englobar las regiones polares con las no polares porque la sal es un hidrótropo y compite por la solubilidad. Ok. ok. ¿Hidrótropo? Hidrótropo, ¿ok? También se le llama creador de estructura, pero bueno. Oh. Pero sí, imagínense, yo tengo un compañero que trabaja en esta región, en esta clase de problemas industriales y una vez estábamos en una fiesta, muy tranquilos todos, y le hablan, ¿no?
Oiga, químico, ¿qué pasó? Se cayó la viscosidad. ¿Cómo cree? ¿Cuánto le echaron de sal? No, pues 5 kilos. No, era 0.5 kilos. No, pues no. No, Se pues no, pasaron un un poquitito. poquito. Entonces, era un bote, un pequeño bote de 2 toneladas. Sí. Ok, entonces, pues se acabó la fiesta para mi cuate. Así que tuvo que Ay, ir a no. Y, arreglar. y por ejemplo, ahí no tendría arreglo, o sea, no podrían como secar todo o alguna manera como de separar la sal, ¿no, verdad? Híjole. ¿Cómo regresarlo, pues? Sí, sí se puede regresar, pero ah, tienes que modificar otra vez el pH. Em, Mm, a lo mejor volver a diluir todo, las 2 toneladas, y ay, hacer no. que entonces que el cloruro de sodio ya esté en una concentración antes de este punto. Pero entonces tendrían que gastar como demasiado de todo Ácido. lo demás, ¿no? Así Ajá. es, sí. Uy. Mm. Entonces, ese detergente, pues mejor ya lo vendemos como fabuloso, ¿no? Pues sí, pues sí, porque ya está Pues todo. sí. Bueno, si Mm, quieren, luego le pregunto cómo le hizo para arreglar. ah, sí. Estaría Y él padre. así de, oye, ¿te despidieron? No, despidieron al técnico. Al Ups. químico, no. Bien. Bueno, aquí se las pongo en español, pero bueno, se llaman secuestrantes, disolventes, hidrótropos, aquí también va la sal, ¿no? El alcohol, el etanol, también puede servir como hidrótropo, modificar la viscosidad con algún alcohol pequeño, ¿ok? Em, por ejemplo, ahora que hemos hecho mucho gel antibacterial, Ujú. em, cuando ustedes agregan, primero agregan el polímero, ¿no? Lo que le va a dar el gel al Claro. agua, pero ese polímero es ácido, es un Mm, poliacrilato que tiene un pH ácido, ok. ¿ok? Así Ujú. que si lo dejan como así, pues no, no es una disolución. Es más, al agregar el polímero en el agua, es una disolución con baja viscosidad, realmente no es un gel. Pero cuando se agrega el agente neutralizante y se lleva al pH neutro, las cadenas de polímero se hinchan o se expanden debido al cambio de pH, se expanden y es ahí cuando se observa la formación del gel. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta, ¿para qué eran los secuestrantes? Para englobar, por ejemplo, cationes de calcio, de magnesio, que le estorbarían al multipropósito, al multiusos, es decir, le estorba a los tensoactivos en la Ok, absorción, en la interfase. ok, Por gracias, profe. ejemplo, en regiones donde hay agua dura, Ajá. es muy importante poner los secuestrantes. Si Mm, tenemos agua libre mm, de esos cationes, no es tan necesario. Oiga, profe, entonces, ¿Sí? por ejemplo, si estamos en un lugar de y digamos que no tenemos dónde comprar agua, entonces podemos primero echarle al agua como algún secuestrante y luego como que filtrarla y ya hervirla y ya nos la podemos tomar. Sí, esa es suavizar el agua. Ah, ¿Ok? O sea, ok. muchos filtros de agua tienen secuestrantes. Oh, ¿Ok? ok. Para ulala. Ujú. justamente intercambiar ese cation. Ok. ¿Ok? Si ustedes tienen agua dura, cuando ustedes lavan los trastes, se ve un No haces residuo como. blanco. Ajá. ¿Ok? Oh, ok. Bien. Bueno, este es un limpiador multipropósito. Después está el limpiador de baño, muy parecido. ¿Ok?
Vean cómo está casi. O sea, están comprando agua, ¿no? Sí. Sí. Estimada quedé, ¿no es cierto? Ahora, un detergente de trastes es igual que esto, ¿no? Es lo mismo. Tal vez cambien los tensoactivos. Por ejemplo, en uno de baño quisiéramos uno que sea más agresivo, ¿ok? En contrastes queremos uno que sí disuelva el mole, ¿no? Sí, definitivamente. Ok, entonces, eso que disuelva el mole no es fácil, ¿no? Y más lo queremos que lo disuelva a bajas temperaturas. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, para ello nos van a servir los diagramas de temperatura composición para saber en qué temperatura y composición estos tensoactivos forman una sola fase, Ah, con lo cual pueden ir a la formulación y disolver ese mole, ¿ok? o lo que quedó en la cazuela de las carnes. Exactamente. Hoy las carnitas son una maravilla, ¿no? Bueno, Perdón si tengo hambre. muy bien, yo también. Bueno, vámonos ya. La próxima sesión vamos a hablar de un catálogo de los nonilfenoletoxilados. Es decir, el fabricante, no importa si es nonilfenol u otro etoxilado, les tiene que decir cuál es la distribución de los óxidos de etileno, ¿ok? Vean, en este ejemplo, y ya nos vamos, aquí tenemos un porcentaje en peso contra el número de moléculas de óxido de etileno para 3 tensoactivos, el NF4, el NF6 y el NF10. En un mundo bonito e ideal, el NF4 solo tendría, o sea, sería 100% de sustitución de 4, pero no, vean que tenemos algunos de 1, algunos de 2, muchos de 3, muchos de 5, algunos de 7, ¿ok? E incluso algunos de 9. Es la distribución. Y conforme vamos aumentando el número de óxidos de etileno, se va ensanchando esa distribución. ¿Ok? Bueno, eso depende de la reacción, ¿no? De la etoxilación con el óxido de etileno. ¿Ok? Dependiendo de dónde se detenga la reacción, va a ser esta N. Ok. Muy bien, entonces, el aviso que di al inicio de la clase es que la coordinación nos pide si pueden contestar un pequeño formulario que tiene que ver con las clases presenciales. Se los comparto en Edmodo. ¿De acuerdo?